Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 17 al 25. Después de la muerte del sacerdote Jehoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A éste, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces, el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor, y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él, y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoyadá, y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoyadá, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 89. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo su esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece
y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el hermoso texto del Sermón de la Montaña, contenido en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, hoy la liturgia de la Iglesia nos invita a descubrir 3 enseñanzas inmensas para nuestra vida. La primera, nadie puede servir simultáneamente a 2 amos, a 2 señores, hablando Jesús a propósito de servir a Dios Padre o servir al Dios de esta tierra, el dinero, y con él las ambiciones, las codicias humanas. Pero en un segundo momento Jesús nos invita en 4 ocasiones a no vivir agobiados, preocupados por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por el tiempo que no nos alcanza. Y dirá Jesús, miren el ejemplo universal, los pájaros del cielo, ni cosechan, ni mucho menos siembran, y sin embargo no les falta el alimento de cada día. Miren los lirios de los campos, que se visten preciosamente de colores, y ellos, que son tan simples, no les falta nada. Cuanto más ustedes, que son los hijos muy queridos del Padre de los cielos, no les faltará ni el pan de cada día, ni el alimento necesario y el vestido para cada ocasión. Esto nos invita a una palabra que es fácil de pronunciar, pero no es tan fácil de vivir: la providencia, la confianza en Dios. Y hago una precisión: una cosa es la providencia y otra es el providencialismo. La providencia es orar a Dios, pedir con fe a Dios cada día, que no me falte el pan material, el sustento diario, pero también trabajar por él. Un poco como decían las abuelas, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero hay también una desfiguración de la providencia, que es el providencialismo, y es sentarme y cruzarme de brazos en casa esperando que las cosas me lluevan del cielo. Puede acontecer, pero es la manera excepcional como Dios se manifiesta. Por el contrario, la manera común, corriente u ordinaria como Dios habla a los hombres es a través de las acciones humanas que emprendemos para adquirir los bienes necesarios para el sustento diario. Esto es la fe, y esto es muy importante que lo entendamos, porque hay algunas personas que creen que la fe es simplemente un acto mágico donde yo me siento a esperar que Dios me provea, me prodigue lo necesario para la vida, y Dios normalmente, y lo repito, obra a través de las acciones humanas. A través de mis esfuerzos personales, Dios va proveyendo. De hecho, los santos entendieron esto perfectamente, y un San Ignacio de Loyola afirmaba: en la vida haz todo con tal empeño como si el resultado dependiera de ti, pero con tal confianza como si el resultado dependiera solo de Dios. Hoy te pregunto, ¿qué te agobia en la vida? La falta de empleo, el poco dinero que recibes, las deudas que te acompañan. Recuerda, como decían las abuelas, Dios no se ha muerto ni está enfermo,
O también repetían ellas, arriba de Dios no hay nadie, en el fondo en una clara invitación a la fe, a la confianza en Dios. Los paganos, los no creyentes, viven pensando que su seguridad la dará el acumular bienes, pero los discípulos de Jesús, los hijos de Dios, los creyentes verdaderos, aprenderán a trabajar y con toda tranquilidad, después de su trabajo, dejar con total confianza su futuro, sus proyectos, en las manos providentes y amorosas del buen Dios. Terminará el texto evangélico de hoy de Mateo capítulo 6 con una clara invitación que hace Jesús a sus discípulos. En la vida hay una gran sabiduría, una profunda verdad en buscar sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Nos equivocamos cuando en la evangelización, en los proyectos pastorales, buscamos primero la añadidura y luego el reino de Dios. No, por ejemplo, piensas que lo más importante es tener dinero para evangelizar, terminas a veces sin conseguir el dinero y sin realmente anunciar la vida nueva de Jesús para el mundo. Por eso no cambiemos la lógica que nos propone Jesús a la hora de anunciar el reino. Primero buscar la santidad de las personas, el recto obrar, la limpieza de corazón, la justicia en las decisiones, buscar el reinar de Dios como la meta suprema de todo evangelizador y la añadidura, el sustento diario que necesitamos, vendrá como consecuencia de ello. Señor, dame la gracia de que en medio de las pruebas de la vida sepa poner toda mi confianza, toda mi esperanza solo en ti, Dios amoroso y providente. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día y por tu fe y tu trabajo diario no te falte con el pan material, y te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.